vas a ser mi secretaria. Avísame por el WhatsApp. ¿Puede ser? Dale. Estoy intentando subirles el power. ¿Ahí lo ven el power ustedes? Sí. Ok. Yo los voy a ir pasando a las filminas y ustedes me paran donde necesiten explicación, ¿puede ser? Lo que les di primero es más o menos una introducción de lo que es el oxígeno dentro de la neonatología, las complicaciones que puede haber en pediatría, que por ahí, si bien algunas están relacionadas con la de los adultos, hay algunas más específicas que son propias de los neonatos y de los pacientes pediátricos. La fisiología del aparato respiratorio se supone que lo deberían saber, pero siempre yo les doy como una introducción como para que tengan en cuenta. Los que han hecho pediatría conmigo, que ustedes la han hecho conmigo, vieron que yo generalmente doy oxigenoterapia, pero yo no me acuerdo si estuve enferma con ustedes en esa época. Gran parte de lo que es el power que les subí, lo han visto ya. Lo único que hice es profundizar algunas cositas y le agregué algunas cosas como para ir refrescando. Sobre todo porque hay mucha gente que yo no conozco, entonces para que los chicos que no conozco vayan teniendo más o menos el mismo hilo de los que han hecho oxigenoterapia conmigo, vayan viendo y estemos todos más o menos equiparados por igual en lo que son los conceptos. Ahí les puse, bueno, esto es fácil, qué es lo que es saturación y qué es lo que es presión de oxígeno. El que no entienda algo me va parando, ¿sí? Lo que sí van a tener que abrir el micrófono el que me quiera decir algo, porque yo no puedo leer donde ustedes escriben si tengo abierto el power, ¿sí? Con respecto a lo que es saturación y presión de oxígeno, van a ver que por ahí va a depender mucho del tipo de paciente, lo que consideremos como saturametría normal, ¿sí? Un paciente que tiene una broncodisplasia es un paciente que si bien la saturametría de todo niño va desde 94 a 100 o 95 a 100, depende de los criterios, aquellos niños que tienen una displasia pulmonar se considera como saturametría normal un 92%, ¿sí? Porque la patología que tiene el niño hace que haya una disminución de la capacidad.
Entonces, no se lo puede considerar porque ese pulmón está lesionado. Entonces, no se lo puede considerar como un paciente normal, si bien el niño esté estable en su patología, ¿sí? Con respecto a los niños prematuros, dependiendo de la edad de gestación en la que nazca, van a ir disminuyendo. Si tenemos un niño que es muy prematuro, la saturometría esperada en un prematuro extremo es del 98% más o menos, ¿sí? Pero de todos modos, sigo insistiendo, hay que ver por qué entra el niño, ¿sí? Generalmente, si es por prematurez y esa mamá se hizo maduración o no, eso va a ir modificando los estados del niño y eso va a ir dando las pautas de cómo nos vamos a ir manejando con respecto a oxígeno en ese niño. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Listo, gracias. Generalmente en los recién nacidos no hay que esperar que el niño sature 100%, ¿sí? Y si un niño que lo tenemos con oxigenoterapia satura el 100%, hay que ir bajando los niveles de oxígeno. ¿Por qué? Porque en realidad la saturación máxima hace mucho daño a la vascularización de las pupilas. Entonces después podemos correr riesgo de que ese niño tenga ROP, que es retinopatía del prematuro. Entonces, hace muchos años atrás había mucha retinopatía del prematuro y enfermería se tenía que hacer cargo porque la que maneja el paciente y maneja oxígeno en los pacientes pediátricos somos las enfermeras. No necesariamente en pediatría y en neonatología necesitamos indicación médica para el manejo de la oxigenoterapia. Nosotras estamos avaladas para ir manejando las presiones de oxígeno que el paciente necesita. Entonces, había tanto personal que no sabía el manejo del oxígeno, por qué se debería usar a tantos litros, por qué el porcentaje de oxígeno que le tenemos que aportar, por qué el método es tan importante, y elegir el método adecuado que el niño necesite. Al faltar tanta instrucción en los enfermeros, nos tenemos que hacer cargo que había muchos niños con esta patología por negligencia de enfermería, por el mal uso del oxígeno, ¿sí? Porque si el niño desaturaba, lo primero que íbamos y hacíamos era subir las presiones, porque queríamos que el chico siempre estuviera saturando 99-100. Y no es necesario que el chico sature 99-100. Casi nadie satura al 100% del tiempo, ¿sí? Normalmente uno satura como máximo 88 y estaría fantástico. Además, el valor mínimo de saturometría estamos diciendo que es 94. Entonces, ¿para qué queremos saturar tanto? ¿Sí? Si lo que necesitamos es de 94 para arriba. Por lo tanto, con que un paciente sature el 98%, es un paciente que está dentro de los parámetros normales, ¿sí? Bueno, la monitorización del oxígeno se da a través de lo podemos observar a través de 3 medios, que son los gases en sangre, el transcutáneo y el oxígeno de pulmón. Ahí más o menos les explica más o menos cada uno, dentro de los gases en sangre, cuáles son los valores más importantes que nosotros debemos
hirviendo. Creo que con Darío ya vieron lo que son gases, y si no lo vieron lo están por ver, así que eso, lo que son los estados ácido base y todo eso, les va a quedar un poco más claro si no lo vieron, les va a quedar un poco más claro cuando Darío les dé el tema. Pero si no lo vieron ya lo están por ver, así que no desesperen. Las muestras de gases en sangre se sacan siempre en lo que son los prematuros o los pacientes de neonatología, en el talón, en la parte interna. Es un capilar que es un poco más largo que los comunes, depende del aparato que se utilice. No puede haber burbujas de aire, apenas se saca se debería realizar el estudio. Y hay que tener en cuenta que el talón primero se calienta, no hay que hacer mucha presión. La técnica en realidad es muy fácil, pero tiene algunos pequeños detalles, que a veces no nos tomamos el tiempo y hacemos mucha presión para que salga la gota y nos llene el capilar, y eso hace que si presionamos mucho y con mucha presión y no lo hacemos de forma suave, se rompan vasos y pierda oxigenación. Entonces hay que ver muy bien si en el talón tiene un hematoma muy importante, hay que buscar el otro, porque de ahí no se puede, ¿se dan cuenta más o menos? Creo que está muy clarito explicado, pero de todos modos, cualquier cosa me para. Tienen que tener en cuenta que el oxígeno, primero, ¿qué es el oxígeno? Tienen que saber qué es el oxígeno, porque no podemos trabajar con algo que desconocemos, ¿sí? Una vez que sepamos qué es el oxígeno, tenemos que saber, además de que es un gas, saber qué función cumple el oxígeno en nuestro organismo. Entonces es importante saber que es un gas, que lo usamos cuando nosotros lo administramos, lo usamos como un medicamento, por lo tanto, tiene sus contraindicaciones. Si bien es beneficioso, también tiene sus contraindicaciones. Los métodos de oxígeno, no todos los métodos de oxígeno se utilizan humidificados, ¿sí? Y calentados. Lo que tienen que tener en cuenta, de acuerdo al método que van a usar, qué es lo que tienen que hacer. Generalmente, por ejemplo, si uno usa harinas, no se debería usar calentado, pero sí humidificado. Una cosa no quiere decir que vaya con la otra. Uno puede humidificar y puede calentar, o puede calentar únicamente, o puede humidificar. Yo no sé si por ahí me entienden eso, ¿sí? Por ejemplo, las harinas deben estar humidificadas, pero no se pueden calentar. ¿Por qué no se pueden calentar? Porque si nosotros calentáramos, lo que se va a producir en la manguera o en la tubuladura es una sobrecondensación de líquidos. Entonces, se van a formar microgotas que después pasan a ser gotas que van a hacer que esas gotas que se formaron, la presión del aire la lleve hacia el orificio nasal. Entonces, no solo le vamos a estar dando oxígeno, sino que le vamos a estar introduciendo agua en las fosas nasales. Eso va a hacer que el niño se pueda broncoaspirar, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Alguien me escribió, el que me escribe, en lo posible me habla porque no los escucho. No los puedo ver yo si me escriben.
A ver, denme un segundo, que me fijo. No, profe, nadie escribió en el aula. Ah, bien. Laura, puede ser que no me escuches bien, porque yo le expliqué a los chicos recién. Mi micrófono es el problema, que sale el audio bajito. Espero que me puedas escuchar. Si no me Sí, puedes... profe, no hay problema. Yo ahora le puse el parlante. Ah, ok. Porque si no te escribía. Si no, de última, por ahí Steffi, que está grabando, después, si ella tiene mejor audio, los van a entender mejor a la grabación de Steffi. Bueno, sigamos. Bueno, las complicaciones son fáciles, es lo que se debe tener en cuenta siempre en toda aplicación de oxígeno en todos los pacientes. Lo que van a ver acá son los distintos tipos de flugímetros que se usan, ¿sí? Generalmente los manómetros son los que usamos con el reloj, ¿sí? Los manómetros son para algunos métodos que necesitamos aportar grandes flujos de oxígeno, ¿sí? Y los manómetros o flugímetros que no son de reloj, que son con un, no sé cómo se llaman, porque se llaman flugímetros, son los que vienen calibrados por numeritos, alargaditos. Eso depende del número del método de oxígeno que usemos, es el flumíter que vamos a usar. Por eso le puse varios. Por eso uno dice de bajo flujo, porque este aportaría hasta 3 litros. ¿Qué quiere decir? Que la graduación del flugímetro no solo va a estar del 1 al 4 o al 5 o al 3, porque vienen distintos tipos, sino que entre medio del 1 al 2 vamos a tener las distintas graduaciones, un cuarto, medio, 3/4, hasta llegar al número siguiente. Este es un repaso más o menos de lo que es alto flujo y bajo flujo, qué método de oxígeno tenemos en cada uno, y lo más importante de ver, no solo el método que vamos a elegir, sino es ver siempre el flujo que aporta, ¿sí? Cada método aporta un flujo. No es que si yo le pongo las narinas y el chico necesita 60% de oxígeno, se lo voy a aportar con unas narinas. Tienen que tener en cuenta que las narinas no aportan más que el 40%. Entonces, si el niño necesita un 60%, jamás voy a poner una narina porque el método aporta hasta 40 como máximo. Entonces, no tiene sentido poner una narina si el paciente veo que está necesitando un 60%, ¿sí? Por eso es importante saber cuál es el aporte de flujo que cada método le va a dar, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Ves? Cánula nasal dice que aporta entre el 24 al 32%. Entonces, si el paciente tiene más requerimiento de eso, no le puedo poner ese método, tengo que empezar con otro método. Ahí les dice más o menos cuánto es el aporte que da por litros, que eso es importante saber. Acá está puesto hasta 5 litros, que en realidad el límite máximo es 4,
pero bueno, las bibliografías hablan hasta 5 litros, porque no se olviden que nosotros acá vemos neo y pediatría. Y dentro de pediatría tenemos al adolescente. Y los adolescentes de ahora, que vienen, como digo yo, de tamaño mamut, porque son enormes, son pacientes que por ahí pueden tener requerimiento de una harina de 4 litros, pero generalmente en pediatría no usamos más de 2 litros en los preescolares. Y en neonatos también, dependiendo del método que usemos. Máscara simple, es una mascarita común que tiene los orificios hacia el costado, que lo que hacen los orificios eso es permitir el recambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿sí? Para que no se sature la máscara de dióxido de carbono. Casi no las van a ver, porque acá en Río Cuarto se utiliza mucho lo que es el método de a nivel oxigenoterapia. Van a ver que se usan mucho las narinas y de ahí pueden pasar a una máscara con reservorio y de ahí a otros métodos, pero los más comunes son estos. Nadie tiene máscara simple, nadie usa las Venturi, que son fantásticas, porque los pacientes andarían mejor si les damos la utilización a todo el recurso de material que tenemos. Hay máscaras Venturi guardadas en cajones que nadie las usa, cuando vos sería mucho más bueno para el paciente que si vos lo tenés de un método de alto flujo, pasarlo a un método de menor flujo no sería tan, digamos, el paciente andaría mucho mejor si nosotros lo hiciéramos en forma gradual. Y no es tan brusco como pasar de un método de alto flujo, por mínima que sea la presión, a uno de bajo flujo, usando la máxima presión. Queda un bache en el medio que el paciente lo tiene que compensar. Y cuando es un paciente que tiene un daño pulmonar que lo viene restableciendo, ese bache le cuesta mucho al paciente. Es como querer estar dando unos pasos y sacar al paciente a trotar. Es imposible que pueda trotar, ¿sí? Me dan un segundito que tengo que atender la puerta, perdón. Perdón, acá volví. ¿Me escuchan? ¿Alguien que me diga ok? Dale, gracias. Seguimos con lo mismo. ¿Esto es Estefi? Sí, Estefi, dale.
Generalmente, vos, a ver, por ahí no sé si comprendo bien la pregunta. Dependiendo del método que vos elijas, vos lo que querés saber es cuánto de flujo le vas a aportar. O por cuánto flujo tenés que empezar. ¿Eso es lo que querés saber? Sí. No, sí, te entiendo. Lo que pasa, viste que nosotros acá tenemos acotados los recursos. Entonces, si ustedes que han hecho las prácticas acá y los que están trabajando van a ver que se manejan igual en todas las instituciones, acá pasan de la máscara con reservorio a la narina. ¿Te das cuenta? Y encima, las máscaras de reservorio lo que tienen es que hay dos tipos de máscara con reservorio. Una que tiene válvulas y una que viene sin válvulas. Lo que pasa es que nadie entiende para qué están las valvulitas. Entonces, es re importante saber para qué están las valvulitas, porque las válvulas te van a aportar mucho más requerimiento. Es igual que las máscaras. Las máscaras tenés máscaras simples, que son las que no tienen esas, vienen en los orificios que traen a los costaditos las máscaras. Algunas traen agujeritos chiquitos, porque esas saben traer unas valvulitas verdes, que es como un circulito plástico que les tapa. Y en las máscaras simples traen el agujero grande. En la máscara con reservorio van a ver que hay algunas que traen los agujeritos chiquitos o el agujero grande sin la valvulita, y hay otras que traen la valvulita, ¿sí? La diferencia de eso es la concentración de oxígeno que aporta, que eso es lo más importante que tenemos que ver. Entonces, de acuerdo siempre va a depender el requerimiento de oxígeno que tenga el paciente, pero no solo el requerimiento de oxígeno. Miren que yo soy muy molesta con lo que es el TD de Silverman. Ustedes no pueden valorar a un paciente únicamente por la saturometría. Generalmente lo que hace todo el mundo es, el paciente desatura, le pongo oxígeno. Y a veces no es así. Tenemos que valorar, se han perdido ustedes la valoración del paciente. Lo que a ustedes los va a hacer, yo siempre digo lo mismo, lo que los va a hacer grandes enfermeros es aprender a ver el paciente. No en el apuro de querer solucionar rápido porque tengo 10 chicos más para ver, terminamos haciendo las cosas a medias. Y quien sufre las cosas a medias es el paciente. Yo prefiero perder 5 minutos más en un paciente y valorarlo como corresponde y darle lo que el paciente necesita y no ir dándole de a poquito. ¿Me explico? Estefi. Entonces, si vos tenés un paciente que tiene una dificultad respiratoria, en realidad no solo el flujo te va a dar lo que sea alto flujo o bajo flujo. ¿Me entendés? Porque por ahí el método va a decir, y estoy usando una máscara con reservorio, pero que no tiene valvulitas y por ahí es considerado como de bajo flujo, ¿sí? Y si tiene las valvulitas es de alto flujo. Y sí, porque las presiones que el aporte de oxígeno que uno le va a dar va a ser distinto. Yo no sé si me puedo explicar bien.
Ahora, lo que a mí me importa que les quede claro, amén de qué método elijan, de acuerdo a lo que aporte, es, yo recibo un paciente, no satura bien, tiene dificultad respiratoria, realizo test de Silverman, que a mí lo que me interesa es que ustedes sepan hacer el test de Silverman y que saturen al paciente. Ustedes hicieron el test de Silverman, saturaron al paciente, tienen la gran parte de la valoración respiratoria hecha. ¿Qué les quedaría ver? La alineación del paciente. Ustedes lo alinearon bien, hacen test de Silverman, saturan al paciente y van a ver que eso le va a dar una lectura más fidedigna para elegir un método de oxigenoterapia, ¿sí? Porque muchas veces un paciente desatura porque lo tenemos mal posicionado. Le mejoramos la posición, le damos un tiempo de recuperación, lo saturamos de nuevo y el paciente mejora, ¿sí? Así que vean eso siempre. Yo, por ejemplo, que yo les he dicho que tomo casos clínicos, generalmente en los exámenes finales pregunto así, digamos, ¿qué es lo que valoramos en un paciente respiratorio? Si vos me decías, para ponerle un método de oxigenoterapia, si vos me decías, lo saturo y veo la frecuencia respiratoria y de acuerdo a eso elijo, grave error. No valoraste el paciente no es nada más saturometría y frecuencia respiratoria. Porque tenemos que ver si hay utilización de los músculos accesorios, si hay tiraje, si hay aleteo, es mucho más que la frecuencia sola. ¿Se dan cuenta? Si a ustedes les queda claro eso, yo satisfecha, ¿sí? Porque van a aprender a valorar a un paciente. Uno, muchas veces, yo siempre digo lo mismo, uno mira al paciente sin ver al paciente. Por eso nos va como nos va. ¿Me siguen? No sé si me siguen o no. ¿Alguien me dice algo? Sí, profe, se la escucha perfecto, se la entiende perfecto. Seguimos. Con respecto a las valvulitas de las máscaras, lo importante de ver es esto. Cuando el oxígeno entra, ¿ustedes ven el cursor que yo muestro o no? Sí. Ah, bueno. Cuando el oxígeno entra, esta valvulita se abre y esta valvulita se cierra. Cuando el paciente exhala, esta valvulita se abre y esta se cierra. ¿Sí? Eso es lo importante de saber. La diferencia entre esta y la otra es que esta hay mayor concentración de oxígeno en la máscara, a diferencia de las otras que no tienen esta válvula. ¿Sí? Si ustedes tuvieran que pasar, a ver, empecemos desde una máscara con reservorio para abajo, de acuerdo a los métodos que han visto, ¿qué métodos utilizarían? Estoy con una máscara con reservorio, con válvulas. Si tengo que bajarle, ¿qué método uso? Equivóquense acá conmigo y no cuando vayan a rendir. Siempre digo lo mismo. Estas clases son para esto, para decir una burrada y que entre todos la arreglemos, ¿sí? Cosa que cuando nos toque estar con un paciente real, sepamos qué es lo que de verdad tenemos que hacer. ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo era la pregunta, profe? Si vos tenés una máscara con reservorio con válvula, tenés que bajar el flujo, ¿a qué método bajarías? Con válvula sería de alto flujo. Sí, yo no pregunto si es de alto flujo o es bajo flujo. Si vos tenés una máscara con reservorio con válvula,
y tenés que bajar al método anterior, ¿a cuál bajarías? A una sin válvula. Muy bien. Después de tener una sin válvula, ¿a cuál bajarías? ¿La narina? No, Mascarilla simple. no. ¿Nadie más dice nada? Si vos tenés una máscara con reservorio, con válvula, y tenés que usar una de menos flujo, pasás a una sin válvula, ¿sí? Si tenés una máscara, estás con un paciente con una máscara sin válvula, una máscara de reservorio sin válvula, el método que le sigue anteriormente es una máscara Venturi. Y lo que tiene la máscara Venturi es que es una máscara que trae un corrugado que se le conectan unos piquitos de colores. Los piquitos de colores tienen la graduación impresa. Es el porcentaje de oxígeno que le va a aportar al paciente. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bueno. Eso sería lo mejor, que un paciente que está con una máscara con reservorio pasara a una máscara de Venturi, porque la máscara de Venturi lo que te da es del 70% hasta el 21% de oxígeno. Entonces vos le podrías ir bajando gradualmente, cambiándole los piquitos a medida que el paciente mejora, hasta llegar a la narina, ¿sí? Ahí sí nos podríamos saltear la máscara con la máscara simple. Pero tienen que tener en cuenta que hay un método que es la máscara de Venturi, que es re importante y que nadie lo utiliza. Si tienen la posibilidad de hacerlo, de usarlas, úsenlas, porque es muy beneficioso para el paciente. Con respecto a los halos, yo no sé si casi ustedes no deben haber visto neonatología, hay gente que no ha tenido la posibilidad de estar en algún neo. Los halitos son como un casquito que tiene el paciente, que tiene una apertura aquí. Esto que ven acá no es un saturómetro, es un capnógrafo. Lo que hace este aparatito es ver la saturación de dióxido de carbono que hay dentro del halo, ¿sí? De acuerdo a eso, se va a ir regulando las presiones de oxígeno que se van a dar. Para usar el halito, lo que hacemos es usar este mezclador, que se llama blender. No todas las instituciones tienen blender, hoy gracias a Dios la mayoría los tiene. El blender lo que te da es, con esta ruedita, vos le podés graduar el porcentaje de oxígeno, que en el halo no se puede usar más de 60, y si es un paciente que ingresa con una gran dificultad respiratoria, que le vamos a poner halo hasta determinar qué sistema de oxígeno va a utilizar, se prepara el halo a un porcentaje de oxígeno del 60% y a 10 litros, ¿sí? Esto va a dar la medida justa de oxigenación que necesita el paciente. Si el paciente necesita más del 60% de porcentaje de oxígeno, ya hay que ventilarlo a ese paciente, ¿sí? El halo no le está siendo útil, por lo tanto, lo que le sigue al halo es la colocación de un tubo y un ventilador.
Bueno, este es lo que les decía recién, es un capnógrafo que capta el dióxido de carbono. Sería bueno que todas las instituciones que usan HALO tuvieran la posibilidad de tener un capnógrafo, no todo el mundo lo tiene. Porque eso también te ayuda con lo que son el manejo de los gases en sangre y todo eso. En esta, bueno, esto es edad gestacional, y el peso del recién nacido. No sé si tienen alguna otra duda de oxígeno. Esto que ven acá es un CPAP narina, se llama. Es un método de oxígeno que se utiliza de transición entre aquel paciente que le sacaron el tubo endotraqueal y tiene que pasar a otro método, pasaría a un CPAP nasal, ¿sí? Cuando ya lo estamos destetando del respirador, se debería usar como método intermedio al halo o a la narina un CPAP nasal, ¿sí? Esto se le coloca en las fosas nasales del niño, se pone el gorrito, las mangueras pasan por estos abrojos que las sostienen. Lo que hay que tener en cuenta es que hay que poner un tegader en las fosas nasales porque dañan mucho si no está bien colocado, si no se fija, si hay mucha presión sobre el tabique nasal. Hay niños que han perdido parte de su tabique nasal por la presión y por falta de en realidad, de ver el cuidado de la piel del recién nacido. En las prácticas pasadas nos pasó ver en el hospital. El Secret es un respirador que se usaba años atrás, que bueno, gracias a Dios fue reemplazado por estos nuevos, que tienen mejores manejos de presiones. En algunas instituciones los van a ver, yo no sé dónde iremos a hacer las prácticas nosotros, pero si a alguno le toca ir al neonatológico, el neonatológico sigue usando los Secret únicamente para CPAP, no lo usan para ventilar, porque no maneja muy bien las presiones. Entonces, bueno, los van a seguir viendo, se usan únicamente para CPAP, nada más, o se deberían usar únicamente para eso. Pero hay algunas instituciones por ahí que todavía lo siguen usando como ventiladores, porque fueron los ventiladores de años atrás. Bueno, y acá más o menos ven todo lo que es un circuito de un CPAP burbuja. El CPAP burbuja es un sistema que se está usando no hace muchos años, debe hacer unos 5 años más o menos. En realidad se conecta el oxígeno a la fuente de calor, salen unas mangueritas que van hacia esto, que es como un vaso que contiene agua, que lo que produce, bueno, son grandes burbujas de oxígeno. Se lo considera como de alto flujo. A este vaso se le conecta una manguera que sale de acá hacia el vasito. Del vasito hay dos conectores, donde uno se usa para la válvula respiratoria y donde después se van a colocar los circuitos que van hacia el paciente, ¿sí? Y no hay mucho más. ¿Alguna otra duda de oxigenoterapia? ¿Dudas? Si no, seguimos con otra cosa. Bueno, sigo entonces con
politrauma quieren que veamos. El de politrauma, yo no lo había revisado. Me estuve viendo esta tarde, dejármelos apartaditos para usarlos para las clases, y lo que vi es que tienen todo lo que es registro previo. Entonces se los modifiqué ahora en el aula, les saqué todo lo de registro, que en realidad a mí no me interesa porque el registro lo ven en otra materia, o ya lo deberían haber visto, y le dejé únicamente lo que es politrauma. Alguien me dijo, no sé bien quién, que por ahí no les quedaba claro que hay muchas siglas y no sé qué. La verdad que no encontré muchas siglas, pero bueno, no importa. Ahora lo vemos y me van diciendo lo que no entendieron. Algo más o menos han visto, cuando han visto pediatría. Los traumas más comunes es el cráneo encefálico, el torácico, abdominales y las alturas, en lo que es pediatría. En lo que es neonatología, sobre todo son los cráneoencefálicos. En los trastornos más comunes que encontramos en los cráneoencefálicos tenés que ver el nivel de conciencia, la somnolencia, dificultad respiratoria, náusea y vómito, las convulsiones, alteraciones pupilares, la cefalea, no sé, ustedes me paran donde tengan dudas. De acuerdo a las características van a ser la clasificación. Acá yo les puse una escala de Glasgow. La escala de Glasgow, si bien es para todos los pacientes por igual, hay una modificación para los pacientes pediátricos. Eso es para que lo tengan en cuenta y le hice la reseñita al lado para que vieran más o menos. ¿Sí? Todo paciente que tiene un trauma, uno debería saber escala de Glasgow. Es como el que está en recepción tiene que saber lo que es el Apgar, como el que está en oxígeno, en la parte respiratoria tiene que saber este de Silverman, en la parte neurológica tienen que saber la escala de Glasgow, es fundamental, porque de acuerdo a eso van a ser las acciones que nosotros vamos a realizar con ese paciente. Con respecto a las pupilas, bueno, yo le estuve buscando más o menos, que les hice un glosario de algunas palabras que por ahí, no sé, les pueden costar un poco más. Pero bueno, por ejemplo, en esta foto lo que ven es una pupila normal, que sería esta, y una midriática, que es esta, que es la dilatación de la pupila casi a los contornos totales del ojo. ¿Sí? Si hubiera miosis en esta, se vería apenas un puntito mucho más chiquito. Cuando sucede esto, por ahí uno no nota ningún golpe en el cráneo, pero si un paciente nos llega con estas características, algo está pasando en su cabeza, ¿sí? Las intervenciones de enfermería, bueno, control de signos vitales, vieron como primordial en escala de Glasgow. ¿Y por qué le sigue test de Silverman? Porque es fundamental que todo paciente, tenga la patología que tenga, esté oxigenado.
hay que ver los reflejos, la valoración de las redes. Todo esto, que la valoración, los reflejos, están englobados también en el test de Glasgow. Hay que ver si hay convulsiones, hay que saber la diferencia entre convulsiones y estatus epilépticos. En los niños por ahí es más fácil de descifrar que en los neonatos. ¿Cómo podemos saber si un niño tiene una convulsión, un recién nacido tiene una convulsión o tiene temblores? ¿Alguien me puede decir? Larguen algo. ¿Changuitos están vivos? Acá estamos. Ah, A mí me lo tomaron ese en el final. muy bien. ¿Y qué contestó? No lo contesté porque no lo sabía, pero después me dijeron la respuesta. Ay, qué malos que estamos. Bueno, Me habían dicho que al sostener el paciente, si al sostenerlo y deja de temblar, es porque tuvo un temblor. En cambio, si lo agarramos y continúa, digamos, teniendo movimientos involuntarios, es porque está convulsionando. muy bien, Tatiana. Viste, te tuvo que pasar en un final para que te quede grabado. Sí. Es así, como acaba de decir Tatiana. Si nosotros tenemos un paciente que lo vemos temblar, sobre todo pasa en neonatología o en los lactantitos. ¿Cómo sabemos si el paciente está temblando o está convulsionando? Si vos tenés y en los pacientes neurológicos también pasa igual. ¿Cómo sabemos si? Porque generalmente el paciente neurológico, sea de la edad que sea, siempre dice, ay, tiene microconvulsiones. Microconvulsiones, no, a veces lo que puede tener es o una convulsión o tiene temblores el paciente. Los pacientes neurológicos lo que tienen a veces es que tienen muchos movimientos involuntarios, que no necesariamente tienen que ser convulsiones. Entonces, si yo veo un paciente que tiene temblores, voy, lo contengo y los temblores ceden, son temblores, no es una convulsión. Ahora, si yo los contengo y el paciente sigue con esos movimientos, es una convulsión, ¿sí? Es muy importante darse cuenta de eso, porque es importante lo que uno después refiere en los informes. No es lo mismo que un paciente tenga temblores a que un paciente tenga una convulsión, ¿sí? Paciente neurológico. Ah, a ver acá, dice, bueno, despertar al niño cada 2 horas para verificar si hay deterioro del sistema nervioso central, valorar si hay heridas penetrantes en tórax y abdomen, presencia de catéter de PIC. El catéter de PIC es un catéter que se pone en el cráneo, es para medir presión intracraneana, ¿sí? Porque si hay algún edema que no vimos, si hay algún sangrado que no vimos, lo vamos a detectar con la presión. Si la presión aumenta, puede que haya algún acúmulo de líquido, de alguna sustancia líquida que hace que le quite espacio al cerebro y lo presione, ¿sí? Después el resto. A los pacientes con traumatismo de cráneo, ¿qué sonda se le pone? ¿Orogástrica o nasogástrica? ¿Hay alguien ahí? Nasogástrica, profe. ¿Quién me habló? Marianela. Marianela. No sé qué opina el resto.
nadie opina nada, por las dudas. Son todos cobardes, te cuento. No, Marianela, todo paciente que nosotros tenemos sospecha de daño, de traumatismo de cráneo, jamás se pone sonda nasogástrica. ¿Por qué? Porque puede haber una fractura detrás de la nariz y en vez de pasar la sonda hacia la parte gástrica, va a pasar hacia la parte cerebral. ¿Sí? Entonces, orogástrica. ¿Sí? Siempre paciente con traumatismo de cráneo, sonda orogástrica. Hasta determinar lo contrario, hagan así. Por más que un médico le indique nasogástrica, ustedes pongan orogástrica. Y denle los fundamentos de por qué orogástrica y no nasogástrica. Y si no, que se la ponga el señor doctor. Hay que ver si no hay cianosis, controlar diuresis, puede ser una cicatriz característica. PVC. La PVC es la presión venosa central. TET bien fijado es tubo endotraqueal. Debería haber un rótulo siempre, o en el respirador, o en la cabecera de la cama, donde diga a qué altura está fijado el tubo endotraqueal. Porque a veces las marcas o se borran si las hacen con fibrón por los mismos vapores de emanación de la ventilación o de la temperatura y la humedad ambiente, o si los pegan con cinta, hay muchas cintas que con los días por ahí se corren, ¿sí? Entonces, eso hay que tener muy bien en cuenta. En lo que es fijación de tubo y todo eso, después lo van a ver bien, y de cuánto aire necesita tener el balón y todo eso lo van a ver bien después con Daniela en la parte de adulto. En esta instancia no, porque los tubos endotraqueales pediátricos no tienen balón, salvo del 5 para arriba, pero hasta el 5 la mayoría de los tubos no tienen balón, ¿sí? Porque a diferencia del el niño, a diferencia del adulto, al niño se lo seda totalmente, que por ahí al adulto no. Bueno, valoración del dolor, alineación de las fracturas si lo hubiese, vigilar coloración distal y pulso, eso es importante si hay una fractura, sobre todo si hay una fractura en miembros, sean superiores o inferiores, curación de heridas y ver tracción si lo hubiese, si es una fractura con tracción. Bueno, valores de frecuencia respiratorias de acuerdo a la edad. Frecuencia cardíaca de acuerdo a la edad. Y acá no les he puesto el título. Esto es tensión arterial. De acuerdo a la edad. Esto es para valoración del estado circulatorio. Puede haber presencia de taquicardia, pulsos periféricos débiles, relleno capilar más de 2 segundos. ¿De dónde lo vamos a ver en el relleno capilar? Generalmente se ven en las uñas, uno le hace presión en la punta del dedo, presionando la uña. Van a ver que la uña, si se lo hacen ustedes ahora, si se presionan, choquen dedo con dedo, van a ver que la uña se pone blanca, y hagan presión y se pone blanca. Y cuando sueltan,
el relleno van a ver que se pone rojita ahí nomás de nuevo. Eso es relleno capilar, así se mide. Cuando hay deterioro del estado circulatorio, generalmente queda blanca y vuelve a estar rojita después de un largo tiempo, ¿sí? Eso es uno de los índices de que hay algún trastorno circulatorio. Frialdad distal, que mantengan la parte más distal, que generalmente son pies y manos frías, alteración de la conciencia, bueno, eso es test de Glasgow, hipotensión arterial. Anisocoria, yo supongo que todo el mundo lo sabe, pero si no lo saben, es la asimetría del tamaño de las pupilas. Es como la fotito que vimos en un principio, eso sería un paciente con anisocoria. Tiene una pupila dilatada y la otra no, por ejemplo. De efecto motor focal, puede ser que tenga un ojo que dirija la mirada hacia adelante y la otra hacia un costado, rigidez de nuca, vómitos persistentes, convulsiones, trauma de cráneo penetrante, herida cerebral. Bueno, ahí yo les busqué lo que es la hemiparesia, porque alguno no sabía, es la disminución de la fuerza motora o la parálisis facial, que generalmente afecta a los miembros, a un brazo, a una pierna, y generalmente es del mismo lado. Y puede ser como una consecuencia, generalmente se da como consecuencia de algo a nivel, de alguna lesión a nivel cerebral. La paresia es la dilatación progresiva de los músculos de las piernas, como espasmos, a ver cómo les puedo decir, como si el paciente sufriese de calambres, eso es la paraparesia. Es como si fuese teniendo calambres así aislados en sus miembros inferiores. Bueno, la migracia es la dilatación de las pupilas. Aneurosis es la ceguera transitoria, que generalmente está causada por alguna lesión en el nervio óptico o los centros nerviosos de la visión. Y alteración de los signos vitales, bueno, es entendido. Eso es para que vayan viendo más o menos cómo podemos ir valorando lo que son las pérdidas. Y ahí yo le puse como una actividad, era como para que ustedes vayan practicando. Porque como generalmente yo tomo casos clínicos, lo que hago es darles características de un paciente y que ustedes me digan las acciones de enfermería. Yo insisto mucho con las acciones de enfermería, ¿sí? Porque la verdad que a mí por ahí no me interesa mucho cómo se manejan los otros docentes. Yo quiero que ustedes sean buenos enfermeros. Entonces, si yo sé mucho teórico de una patología, pero no sé cómo atender a un paciente con dicha patología, a mí no me sirve. Entonces, a mí no me interesa que ustedes me relaten del libro lo que es una convulsión, si no saben ver cuando tienen al frente un paciente que convulsiona, saber si es una convulsión o un ataque epiléptico. Esas cosas son importantes para mí que les existen. Entonces, yo insisto mucho con las acciones de enfermería, porque vamos a ser enfermeros, no vamos a ser médicos. Para eso está el doctor, que se encargará de su trabajo. Lo nuestro es valorar a un paciente y de acuerdo a lo que valoramos,
intentar darle todo lo que mejor podemos para su recuperación. Después del resto es problema de otra gente. Hasta ahí estaríamos. ¿Alguna duda de lo que es politrauma? ¿No la entendiste? Ustedes tenían que buscar un caso. Buscar un caso, pero es como para que practiquen. Hay algunos que me han mandado algunos casitos por mail. Eligieron un caso y me mandaron todo lo que serían acciones de enfermería. Porque algunos me escribieron por privado y yo les dije, si lo quieren hacer, yo se los voy a mirar, no tengo ningún problema, se los voy a mirar y por ahí si lo hicieron en forma desordenada las acciones, yo se las acomodo y si les faltó a algunas les sugiero qué cosas les faltan. ¿Me entendés? ¿Vamos? Era eso, pero es como para que fueran practicando, no es que lo tenían que hacer por obligación. Bueno, vamos a ver ahora qué nos quedó pendiente. Nos queda ver alteraciones convulsivas, si no me equivoco. Dentro de lo que son las alteraciones convulsivas, van a ver que yo empecé por epilepsia y es lo que más implicancia le di, porque ustedes convulsiones ya lo deberían venir manejando. Desde pediatría, yo no sé si lo ven en adulto, pero en pediatría sí lo ven. Bueno, dice que la epilepsia es una enfermedad que provoca ataques repentinos caracterizados por convulsiones violentas y pérdida de conciencia. ¿Por qué dice por convulsiones violentas? ¿O es epilepsia o es convulsiones? Dice convulsiones porque las características de los movimientos son similares a las convulsiones. La clasificación de los ataques epilépticos son 3. Pueden deberse a crisis parciales, generalizadas o sin clasificar. Las sin clasificar generalmente entran a aquellos pacientes que tienen trastornos neurológicos, entonces por ahí no es fácil saber qué tipo de crisis tiene el paciente. Dice que en las parciales dice que son originados por hemisferio cerebral y pueden acompañarse por signos motores y pérdida de la conciencia. Pueden, ¿qué quiere decir? Que puede tener únicamente signos motores o puede tener únicamente pérdida de conciencia y ser una epilepsia. No necesariamente tiene que estar dado por los dos signos, ¿sí?
Entre las crisis generalizadas dice que hay compromiso de ambos hemisferios. Generalmente ustedes saben que si el hemisferio afectado es el derecho, los trastornos se producen del lado izquierdo, siempre es el lado contrario. Pueden haber alteraciones, dicen las generalizadas, de ambos hemisferios, con alteraciones de la conciencia, donde se pueden visualizar movimientos tónicos, clónicos, mioclonías y atonías. Por si no recuerdan, dentro de los tónicos son los cuando todos los músculos del cuerpo se ponen en rigidez, eso sería movimientos tónicos. Los movimientos clónicos es cuando son en periodos en que partes del cuerpo tiemblan o se sacuden. La diferencia entre tónico y clónico es que uno se contrae y se inmoviliza y el otro se contrae y tiene movimientos bruscos. ¿Sí? Las mioclonías son movimientos involuntarios que suelen ser breves, bruscos y repentinos, así como vienen se van, con sacudidas del cuerpo. Y generalmente pueden ser generalizadas, focalizadas, como por ejemplo en los miembros. Y las atonías es la falta de tono muscular. Es como si el paciente quedara con una flacidez. Ahí les va a ir dando las características de acuerdo a la edad. Las epilepsias o síndromes epilépticos en neonatos de 0 a 3 meses, dice que puede pasar desapercibida en recién nacidos pretérminos, digamos prematuritos. ¿Por qué? Por lo que decían recién, los prematuros generalmente tienen muchos temblores, entonces por ahí pasan desapercibidos. Dice que puede ser causada por agresión puntual, como agresiones del sistema nervioso central, como es la encefalopatía, la hipoxia, la isquemia o alguna infección del sistema nervioso central. Hay que tener en cuenta si tenemos un paciente con estos signos, si hay antecedentes durante el embarazo, si pasó algo durante el parto, se necesita tener registros de electroencefalograma y de ecografía transfontanelares. Generalmente en los neonatos es muy difícil hacer electroencefalogramas, así que lo que se utiliza como rutina son las ecotransfontanelares. Y las ecotransfontanelares en todo niño prematuro se utiliza como rutina. Se hace una a la semana, una a los 15 días y una al mes. Sobre todo para ver si también para descartar si hay alguna hemorragia intracraneal, ¿sí? Porque estas a veces pueden ser productoras de convulsiones, ¿sí? Bueno, en lo que es la primera infancia, los síndromes epilépticos son especialmente severos, tienen una base genética, digamos. Si hay algún familiar que no necesariamente tiene que ser directo, que que ha padecido epilepsia o ha padecido convulsiones, estos niños tienen una prevalencia de poder tener epilepsia o convulsiones. Es muy importante eso, tenerlo en cuenta en lo que es la anamnesis del paciente, porque a veces no se hace una buena anamnesis
Y por ahí las mejores anamnesis las hace enfermería porque se toma un ratito de tiempo en preguntar un poco más o preguntar lo importante, que por ahí para el médico no resulta ser tan importante y son los determinantes después para llegar a un diagnóstico. Generalmente en esta edad, hasta los 5 años, son de mayor prevalencia las convulsiones febriles. Es normal que un paciente pediátrico tenga una convulsión febril cuando tiene un proceso infeccioso. Si es una convulsión febril aislada, en realidad se soluciona en el momento y queda ahí. Pero si el paciente en cada proceso infeccioso que sufre tiene convulsiones, hay que seguirlo de cerca a ese paciente para que después no termine siendo un epiléptico. Después de los 5 años que empieza el desarrollo, no termine siendo un epiléptico en su adolescencia, porque generalmente los pacientes epilépticos debutan en la adolescencia. Bueno, ahí les da el ejemplo de un síndrome. ¿Qué más para ver ahí? Ahí dice, de los 5 años en adelante generalmente hay una predisposición genética, donde hay antecedentes familiares de convulsiones febriles o de epilepsia. De ahí, con los mioclonias lo vimos, lo que era. La retroavulsión ocular, yo no sé si lo van a encontrar así, pero es como cuando los ojos se van hacia atrás y quedan blancos. Eso sería a lo que hace referencia en la retroavulsión ocular. Bueno, pues mioclonía y todo eso ya lo vimos. Esto de la masticación es muy notorio, ¿sabes? Generalmente en los pacientes neurológicos, ¿cómo saber si hay un paciente neurológico? Generalmente los pacientes pediátricos que no están bien manejados tienen mucha rigidez. Entonces, ¿cómo saber si el paciente tiene convulsiones o no tiene convulsiones? Generalmente porque hacen un pestañeo continuo por unos segundos tal vez. O hacen como si estuviesen masticando, que generalmente mastican de forma distinta a la que lo harían si se alimentaran. Hay pocos pacientes neurológicos que se alimentan, pero tienen como un movimiento de masticación continua, que eso no es normal, es uno de los signos de pacientes con convulsiones o con algún trastorno neurológico importante. ¿Cuál es el tratamiento? Ventilación y oxigenación, control de presión sanguínea, estudios complementarios como lo que serían resonancias, electroencéfalo, interconsulta con neurología. Bueno, terapias antiepilépticas, eso lo determina el médico. ¿A qué se refiere esto? A la medicación que se va a usar, si se va a usar alguna medicación, porque como vieron, por ahí el tratamiento no siempre es medicamentoso, hay tratamientos que son quirúrgicos. A lo que refiere la dieta cetógena, yo no sé si todo el mundo sabe lo que es la dieta cetógena o de qué trata. La dieta cetógena es
en la dieta se consume un alto contenido de grasa y se retiran los hidratos de carbono. Entonces, lo que hace el cuerpo es producir energía no a través de los hidratos de carbono, porque no los tiene, produce energía a través de las grasas. Esto hace que, al no haber la producción de energía se produzca a través de las grasas, hace que cedan en gran parte lo que son las crisis epilépticas. Porque las grasas, ¿dónde las tenemos? Generalmente están en la parte muscular. Entonces, hace que haya mayor relajación de la musculatura. ¿Me entienden? Alguien deme una señal de vida. Sí, profe, se entiende. Gracias. No sabía si me estaban escuchando o no. No, sí, sí. Con respecto, bueno, a la medicación, acá en el Power está acomodado como terapéutica de urgencia el diazepam. En realidad se ha dejado de usar el diazepam y se está usando el lorazepam. Es un familiar, pero que tiene menos implicancia en otras cosas. Hay que ver bien después en la parte farmacológica cuál es la función de una. Lo que pasa es que el lorazepam tiene una durabilidad más corta, a diferencia del diazepam que dura mucho más tiempo en el organismo. Por eso se está usando el lorazepam. El lorazepam dura más o menos en el organismo de 2 a 4 horas, se dice, a diferencia del diazepam, que puede durar entre más de 20 horas, depende de la impregnación que le dé al paciente. Los dos se usan como sedante y como anticonvulsivante. Los dos son de excreción renal, pero bueno, tiene como menos factores de riesgo el lorazepam que no el diazepam. Pero la gran diferencia es esa, que uno dura mayor cantidad de tiempo en el organismo que el otro. Bueno, dentro de las actividades, promover el buen descanso del paciente, darle un ambiente seguro, cálido y de pasividad, es re importante en este tipo de pacientes. No debería haber televisores en las salas en las que están los pacientes convulsivos o epilépticos. No debería haber luces titilantes. Todo esto es estimulación para el sistema nervioso central que no está bueno. Bueno, pueden haber riesgos de aspiración y accidentes, entonces hay que tener al paciente contenido. ¿Contenido qué significa? En una cama que tenga barandas, que no haya nada que lo pueda lesionar si el paciente sufre alguna crisis. Bueno, cumplimiento estricto de la medicación y controles médicos, llevar un calendario de crisis, cuántas crisis el paciente tiene en el día, en qué periodo, qué tiempo duran. Todo eso es re importante para ver si el tratamiento que se comenzó a hacer va mejorando o no, si hay que aumentarle la dosis o no. Para eso es fundamental tener un calendario de crisis. Y siempre que el niño esté escolarizado, la institución educativa debería saber sobre la patología del niño, para que tengan los recaudos necesarios. Bueno, vuelve a hablar de que deben tener diazepam, que en realidad dijimos recién que se usa más el lorazepam. Convulsiones febriles, las convulsiones febriles dijimos que son las más frecuentes. Al paciente lo medicamos con algún antitérmico,
y hacemos métodos fisiológicos, y debería ceder, a menos que sean convulsiones muy prolongadas, que se hace medicación, generalmente se le hace, si es un episodio aislado, y se le da alguna medicación intrafractal como para que sea más rápido y no sea tan invasivo, aunque ahora todo, en la mayoría de las instituciones tienen protocolizado hacer una vía. Antes no se hacía vía, ahora sí se hace una vía por cualquier cosa. Hay que tener en cuenta, como dije recién, la duración de la convulsión, si es la primera, si ya ha tenido otras, cuándo empezó y cómo empezó y después de qué empezó. Eso es fundamental. No es lo mismo que si el niño estaba comiendo o estaba jugando a los videojuegos y tuvo una convulsión, a que si el niño estaba durmiendo y tuvo una convulsión. Bueno, hay los riesgos de mortalidad por convulsiones febriles es casi nula. Y bueno, acá les dan la terapia que se utiliza generalmente con los pacientes con convulsiones febriles, además del antitérmico, es el diazepam, hidrato de cloral, que el hidrato de cloral es un sedante y un anticonvulsivante, y también se usa como hipnótico, es bioral generalmente. También se puede usar intrafectal. Y el ácido valproico es un antiepiléptico, generalmente se da más en los preescolares, de ahí en adelante, no se usa en los lactantes. La absorción del ácido valproico, a diferencia de los otros, es hepático y tiene una vida circundante en nuestro organismo de 9 a 16 horas. Eso también es importante, saber cuánto tiempo queda en el organismo es importante. Y las cefaleas en la infancia no son muy comunes, suelen considerarse más un síntoma de una enfermedad. Quiere decir que el niño pasa un proceso y eso hace que tenga cefalea y no que tenga algún trastorno neurológico que le pueda estar causando cefalea. Entonces, al no ser común, por ahí tienen que tener en cuenta que si un paciente tiene cefaleas a repetición, hay que estudiarlo neurológicamente. Bueno, ahí dice lo que pueden producir cefaleas son infecciones sistémicas, fiebres, crisis migrañosas, sinupatía aguda. La sinupatía aguda es de los... es a nivel de los maxilares, en la parte sinusal de la nariz. Vieron que... ¿cómo explicar? Es como cuando un paciente tiene sinusitis, vieron que la sinusitis produce mucho dolor de cabeza. Es eso. Como si el paciente tuviese un proceso de sinusitis que no necesariamente tiene que ser una infección de los senos paranasales, sino que si a veces hay congestión de los senos, y eso hace producir dolor de cabeza. Bueno, la meningitis y la encefalitis,
Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta? No, de mi parte no me quedó ninguna duda, profe. No, profe, de mi parte tampoco. Bueno. Si alguno tiene alguna duda que le surja por ahí porque leyó otra cosa y qué sé yo, o si hacen algún caso clínico y le surge alguna duda, me mandan un mensajito. Ténganme paciencia porque tengo unos 580 alumnos activos en este momento, entonces por ahí se me complica un toque contestarle a todos, pero y sobre todo estas semanas, porque esta semana voy a estar complicada, tengo muchos días de clase, entonces por ahí, pero yo siempre les contesto, por ahí no les contesto en el momento, ustedes me escriben en la mañana, yo les contesto 2 de la mañana, que es la hora que más o menos me acuesto, entonces por ahí, o no les contesto en el día, les contesto el otro día, pero yo siempre contesto, ustedes me conocen, saben que estoy así. Estoy a disposición. Bueno, profe, gracias por la clase. No hay de qué. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Quién me habla? Ah, Tati. Sí. En los ataques epilépticos, ¿está el PowerPoint en Evelia? Sí. Ah, bueno, lo tengo que buscar entonces. ¿Y el que estábamos viendo recién? Sí, porque lo que vi es politraumatismo, pero de ataques epilépticos no sé si está. Yo tampoco lo vi a ese nivel. Ah, bueno, ya lo reviso y se lo subo cualquier cosa. Bueno, como quieras. Ay, qué bueno que es tener una secretaria. Me harían falta unas cuantas, te voy diciendo.